Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz. Hoy, nueva normalidad petrolera. Porque este es el escenario que se abre en la posguerra de Irán, mientras todavía suenan los misiles. Trump ha pedido hoy un 20% de peaje por todo lo que pase del estrecho de Hormuz, mientras Irán sigue ejerciendo exactamente la misma política, la de cobrar peajes a los barcos que deja pasar por el estrecho de Hormuz. Gane quien gane esta guerra, vamos a un escenario de fin de libre tránsito, de peajes por cruzar el estrecho. Hoy vamos a leer qué significa esto para todo y para todos, porque cualquier transporte va a pagar más, todos vamos a pagar más, y esto puede significar más inflación, por supuesto, más hipotecas, por supuesto, menos crecimiento. Hoy Trump acaba de dibujar el nuevo escenario de posguerra. La nueva normalidad petrolera va a ser más cara, así que hoy leemos nuevos peajes en Hora 25 de los negocios. Este es el sonido en el estrecho de Hormuz, el lugar por el que cruza una cuarta parte del petróleo mundial y en el que vuelven a sonar las bombas. Y en el que se empieza a hacer crónica y permanente una fase de guerra de trincheras en la que el estrecho de Hormuz, uno de los puntos comerciales más importantes del planeta, se acaba de encarecer esta misma tarde. Hoy Donald Trump e Irán solo han demostrado estar de acuerdo en una cosa: gane quien gane esta guerra, todo el tráfico que cruce por allí va a pagar más. Un peaje que se va a embolsar, gane quien gane esta guerra. Eso es lo que Trump ha anunciado hoy, que se pagará un 20% del tráfico que circule por allí si gana Estados Unidos, se irá ese dinero a Washington, o pagará algo más si esto lo gana Irán, será ese dinero a Teherán. Todo esto cuando terminen los disparos. We are following breaking news out of the Middle East. Just moments ago, United States Central Command says tonight it launched its third round of strikes against Iran. Porque esos ataques continúan a esta hora. En cualquier caso, los dos países están cruzando fuego, sí, pero los dos países parecen estar de acuerdo en algo. Lo que hasta ahora era libre tránsito comercial, a partir de ahora va a pagar un peaje de tránsito. Hoy Trump ha dicho que lo va a cobrar él. El ángel de Hormuz, dice. And we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, el ángel guardián del estrecho. Se llama así mismo Donald Trump. Pide que se le pague. Trump ha publicado en redes sociales que su peaje va a ser del 20% del valor que transite por allí. Dice literalmente: los Estados Unidos a partir de ahora serán conocidos como los guardianes del estrecho de Hormuz y, para ser justos, recibirán un 20% de todo el cargo que pase por allí. Este es ahora mismo el peaje y el calibre del peaje que acaba de reclamar Estados Unidos. Al otro lado está Irán. Irán de facto está controlando en estos momentos el estrecho y cobrando realmente a quien cruza. Pese a que oficialmente no lo hace, lo cierto es que el flujo se ha convertido en un goteo petrolero. آینده اداره تنگی هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار را انجام خواهد داد. Y su ministro de Exteriores reconoce que aunque oficialmente esto no exige, se está embolsando en torno a 1 millón de euros por cada carguero al que deja pasar. Ese peaje es del 1%, no del 20% que está planteando Trump. Así que hoy se ha dibujado la nueva normalidad del comercio internacional en general y del petróleo en particular. Pagar un pequeño peaje a una autocracia como Irán o pagar un gran peaje a un gran autócrata como Donald Trump. Well, we're taking over the strait. They have nothing. They've got nothing. So
something that nobody knows. Yesterday they had an 11-hour meeting. En cualquier caso, pagar más. Y el escenario que se abre es endiablado tanto en lo político como en lo económico. En lo político, Estados Unidos exige que se le pague un precio del 20% para apagar el incendio que ha generado Estados Unidos. La paradoja es extraordinaria. Trump ha generado un problema y ahora pide que se le pague la reparación del problema. Pero es que en el escenario económico estamos todavía en un escenario peor. De hecho, estamos en el peor escenario posible, porque supone que el encarecimiento que ya habíamos vivido se haga crónico a partir de ahora y que se sostenga en todo. 1/5, casi 1/4% del crudo mundial pasa por allí. 20-25% del petróleo mundial pasa por allí. Eso será un 20% más caro. 1/5 del gas natural pasa por allí. Eso significa que el gas natural puede ser un 20% más caro. Y los fertilizantes del planeta, toda la alimentación pasa por allí. También pueden ser un 20% más caro. Y por allí pasa el 30% de la urea, el 20% del amoníaco, el 20% de fosfatos y casi el 50% del azufre, una materia esencial para fabricar fertilizantes en el estrecho. Así que todo ahora mismo, todo amenaza con convertirse en un 20% más caro. Este es el peaje Trump. En lo económico estamos en el peor escenario posible. Una guerra larga, un comercio en jaque y un petróleo alto durante un tiempo largo. Y es exactamente este el punto al que acabamos de llegar. Empezando por esa guerra larga, porque han pasado 387 días, más de un año, desde que Donald Trump dijo que iba a una victoria rápida y fácil. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America. 387 días después, el último ataque de Estados Unidos ha golpeado 140 objetivos. La guerra es mucho más larga de lo que se previó. Segundo, el comercio internacional está en jaque en lo que les acabamos de contar: petróleo, gas natural, alimentación. Y tercero, el petróleo se está convirtiendo en crónicamente alto. Y aquí hay un enorme asterisco. No ha sido tan alto como temimos. $120 por barril es el máximo que se tocó. Se temió un 180. Pero aunque no hayamos llegado ahí, lo cierto es que el crudo es un 30 más caro que lo que era antes en tiempos de paz. El petróleo hoy está rondando los $80. Hoy se ha vuelto a encarecer con este anuncio de Trump otro 5%. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Así que tenemos un precio más caro hoy y sostenido, un precio que empieza a ser alto y permanente. Sí, de hecho, hoy el petróleo está registrando un avance de más del 4%. En el caso del barril de Brent está rondando los $79 y en el caso del West Texas, que es la referencia norteamericana, hablamos de unos $74. El crudo vuelve a avanzar en precio después de varios días ligeramente a la baja tras un jueves en el que se disparó también por las palabras de Trump con las que aseguraba que el alto del fuego se había terminado. El Brent, que ha llegado, como dices, a superar los $100 por barril, a tocar los 120 durante el conflicto, es hoy un 10% más caro, un 13% de hecho más caro que hace justo un año. El peaje Trump, la nueva normalidad, significa muchas cosas. Para empezar, un sobrecoste a la economía, que ya estimaban los organismos internacionales. Hablaban de 25.000 millones de sobrecoste para Europa, que ya estimaban también petroleras y gasistas, que hablaban de 500 millones diarios extras por esta factura de la guerra, lo decía Enagas. En términos de gas, el impacto para Europa ha sido de unos 8.500 millones de euros desde el inicio del conflicto y, en términos de gas para España, el sobrecoste en la factura de gas que ha representado el conflicto hasta ahora asciende a unos 1.000 millones de euros. Y este peaje Trump, todo más caro, amenaza ahora con hacerse crónico. Si todo es más caro, la economía es más lenta. Y esto es exactamente lo que se conoce como la regla de 3 del petróleo. Un encarecimiento del 10% del crudo suele reducir el crecimiento en la eurozona en 0,2, 0,3 puntos. Estamos ya en este escenario. Y significa también que cuando los precios son más altos hay que echar el freno de mano.
y las hipotecas también se encarecen. We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. The war in the Middle East is generating Es exactamente lo que ya ha hecho el Banco Central Europeo, subir tipos. Y se subieron esos tipos sin pensar que además íbamos a tener que pagar un peaje por transitar por donde antes era gratis, el estrecho de Hormuz. El resultado, nuestras hipotecas han saltado del 2,5% antes de la guerra a marcar hoy el 2,83%. Estamos 0,33 puntos por encima. Estamos pagando una hipoteca más cara, cortesía de la Casa Blanca. Estamos acostumbrados a anuncios que no se sustancian desde el despacho Oval, desde Estados Unidos. Pero lo que hoy se ha anunciado y lo que hoy ha pasado, una guerra que se eterniza y un despacho Oval que manda el mensaje de que va a cobrar peajes por circular donde antes la circulación era libre y gratis, esto ahora mismo significa que vamos a pagar más y que vamos a pagar todo y todos. Un 1% si este peaje lo fija Irán, este es el que se está pagando a fecha de hoy, o un 20% si esto lo controla Estados Unidos. Antoni Cuñat, profesor titular del Departamento de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hasta ahora hemos tenido reservas estratégicas con las que estabilizar el mercado, pero con lo que tenemos hoy y con el anuncio de un nuevo peaje, vamos a una escalada de la inflación, precios más altos. Bueno, todo dependerá de si todo esto se sustancia, ¿no? Es decir, si es transitorio, si este anuncio se sustancia y esto que se ha anunciado se implementa y se consigue realizar a cabo en los próximos meses, obviamente tendrá un impacto positivo sobre la inflación, no nunca negativo. Positivo significando sería más cara, sería más alta esa inflación. Efectivamente, positivo me refiero a un incremento de la inflación, es decir, no negativo para la economía. ¿Y esto qué significa para nosotros en términos de precios, cesta de la compra más alta, combustibles más caros, cuando se están empezando a retirar los apoyos a combustible, a gasolinas, a diésel? Vale, esto obviamente significa a priori un incremento de los precios de los combustibles. Todo eso se puede ir trasladando poco a poco como el efecto mancha de aceite sobre el resto de la economía, pero vuelvo a repetir, dado los bandazos que estamos viendo en los últimos meses, todo depende de si este shock a priori es transitorio, es decir, si la semana que viene se anuncia una marcha atrás, no sería la primera vez que hay una marcha atrás a todo esto, el impacto sería mínimo, ¿vale? Entonces depende de todo esto. Los mercados cada vez están anticipando esto, ¿no? Es decir, y cada vez las reacciones del mercado son menos drásticas, ¿no? Es como, para que la gente la entienda, es como lo del cuento del lobo, ¿no? Es decir, cuando te dice el primer día, Pedro, que viene el lobo, pues entonces todos tienen mucho miedo, ¿no? Pero conforme van diciéndolo más veces, los mercados están cada vez más a la expectativa de habrá una marcha atrás a todo esto. Entonces, obviamente, si esto se sustancia y se queda durante tiempo, cuanto más tiempo se quede, el impacto sobre la inflación será más alto. Entonces, depende de transitoriedad o permanencia, esa es la clave. Lo mismo en tipos de interés, porque el Banco Central Europeo parece estar haciendo otra apuesta, y es que la subida de precios está y la subida de precios se va a sostener. De hecho, los tipos ya han comenzado a subir y estábamos diciendo, el Euribor se ha ido de un 2,5 a un 2,83. Es una subida muy consistente y muy contundente en muy poco tiempo. ¿Vamos a pagar más tipos? ¿Vamos a pagar más hipotecas? En principio, esto aumenta las probabilidades de que vaya a seguir subiendo las hipotecas, obviamente. Entonces, esto es un argumento más en la mesa de los que toman las decisiones en el Banco Central Europeo de seguir subiendo y seguir una escalada en la subida de los tipos de interés, obviamente. No ayuda a que se mantengan, no bajen. ¿Qué podría darle la vuelta a esto? ¿Qué puede hacer que nuestras hipotecas se contengan o qué ha de hacer quien ahora mismo nos esté escuchando? Bueno, lo que puede pasar, es decir, lo que puede pasar es que todo esto se vuelva atrás,
que el conflicto entre Irán y Estados Unidos se llegue ya a un acuerdo permanente, todo esto lo que haría sería una mayor estabilidad, una bajada de los precios del combustible, ¿vale? Todo esto ayudaría a que los tipos de interés no siguieran subiendo, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que estar vigilando siempre es la inflación. Y recordemos que el Banco Central Europeo siempre prefiere pasarse de precavido, ¿no? Hay una clave más, y es visto cuánto van a ir arriba o abajo los precios. Arriba. ¿Cuánto van a ir arriba o abajo los tipos? Arriba, si todo es más caro, si se echa el freno de mano, ¿podemos esperar un menor crecimiento económico? Obviamente, por supuesto. Es decir, si estamos en un escenario de inestabilidad económica, de subida de los precios de los combustibles, de subida de los tipos de interés, obviamente ese escenario es de menor crecimiento económico. Obviamente todo esto depende de lo que he repetido antes, de el alcance, el grado y el tiempo que dure todo esto. Hoy hemos escuchado al presidente de Estados Unidos decir, no se crean ustedes lo que ustedes están viendo. El estrecho está abierto. Decía literalmente esto. It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. Que el estrecho está abierto, que se ha bombardeado a Irán, que Irán ha sido derrotado. Es la vez número N en la que se dice esto a gente muy, muy mala y muy, muy enferma. Antoni Cuñat, lo cierto ahora mismo es que el tránsito por ese estrecho está siendo mínimo, es decir, que el abastecimiento de petróleo es más bien de goteo que de flujo. Efectivamente. Vamos a ver. La incertidumbre, aunque sea pequeña, es decir, es muy grande. Entonces, todos están siendo muy precavidos y ya se están buscando alternativas, ¿no?, al tráfico de Hormuz a corto plazo. Y a medio y largo plazo, recordemos que esto también es importante, que posiblemente Donald Trump pueda ser el que más ha hecho por el cambio, para parar el cambio climático, ¿no? Porque todas estas incertidumbres hacen que cada vez tanto empresas como particulares apuesten por energías renovables, ¿no? Porque la energía renovable te permite no estar sujeto a estas variabilidades, ¿no?, geopolíticas. Interesante. Antoni Cuñat, profesor titular del Departamento de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Porque, y efectivamente, aunque Donald Trump haya puesto tan nerviosos a los mercados, que haya conseguido que se intente evitar el petróleo y se busquen energías alternativas para tener garantía de suministro, lo cierto es que ahora mismo el nerviosismo está servido y el escenario es endiablado. Donald Trump pide que se le pague por apagar el incendio que ha generado, pide un 20% de todo lo que cruce el estrecho de Hormuz. En castellano, pide un peaje por dejar transitar lo que hasta ahora era una zona de libre tránsito. Irán, de momento, anuncia que sus peajes siguen en vigor. Lo que viene a partir de aquí ya no es una guerra, sino una guerra por el control de ese tráfico y por el embolsarse esos peajes. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Ese sonido de los misiles y ese sonido de la guerra está marcando también los mercados. La bolsa americana está leyendo a esta hora que, el crudo, por supuesto, es más alto, como estamos diciendo, casi un 5% de subida, y dos, que ese comercio internacional se va a parar. El Standard & Poor's ha caído un 0,5%, el Nasdaq cayendo casi un 1,3%.
Aquí en casa, Javier Díez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué han hecho los mercados? Pues jornada estable en los mercados dentro de la incertidumbre generada por estos vaivenes de Trump. En Europa, tibieza al cierre con la bolsa francesa y de Reino Unido rozando el medio punto de caída. Aquí en el IBEX se deja un 0,25 y cierra en los 19.335 puntos, con Solaria encabezando las caídas con un 2,35, la gran golpeada de la sesión. En cuanto a las subidas, en la jornada de hoy destaca Repsol, que se apunta a la mayor subida de un 4%, seguido de Telefónica con un 2,5%. Analista, socio fundador de Next Step Finance, Víctor Álvaro González. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dibujemos escenario primero del petróleo. ¿En qué precios nos vamos a mover? Bueno, sí, depende hasta dónde quiera llevar Norteamérica, digamos, estos últimos ataques. No sabemos si son, porque es imposible saber si se limitan a ser un aviso para que, en fin, Irán sea, digamos, porque sí es cierto que Irán parece que en las negociaciones pues no acaba de no sé cómo decirlo, entrar en vereda, o por lo menos en lo que Norteamérica considera que debe de tratarse. Están un poco mareando la pérdida, aunque no suene muy técnico. Y entonces no sabemos si Norteamérica se va a limitar a esto es un aviso, como diciendo, oye, que podemos ir a más, en fin, palo y zanahoria de toda la vida, o si va a ser algo más, porque en un momento dado a lo mejor los norteamericanos deciden, bueno, o Trump decide que teniendo tan cerca las elecciones, o ahora da un paso adelante en serio para controlar el estrecho de Hormuz, porque fíjate que todas estas operaciones están dirigidas a reducir la capacidad militar en el estrecho iraní, ¿no? Entonces, a lo mejor decide dar un paso más agresivo, y eso sí haría que el petróleo superara claramente los $80 por barril, que estamos ahora, que se superaran claramente, a la espera de ver si es capaz de tomar el control, porque, bueno, puede conseguirlo o puede no. Digamos, si llega a eso, si se limita esto a la amenaza, a la presión, pues podría volver a los $70 y tantos en cualquier momento. ¿Y qué hay que mirar? Con esta situación, ¿qué hay que mirar en las bolsas? ¿Dónde hay que estar en las bolsas? Bueno, primero, muy importante, por cierto, la inflación. Es decir, que lo que sí sería grave es que la inflación, no digo el IPC, sino que la inflación subyacente se saliera de control. Eso hay que mirarlo. Si la inflación subyacente se sale de control y empieza a haber efectos de segunda ronda, entonces simple y llanamente habrá que reducir posiciones en bolsa, porque eso sí que hace daño, no es lo mismo que el IPC. Y luego, pues la acción está donde sigue estando, que es sobre todo en la tecnología y en el mercado norteamericano. En Europa notaremos acción positiva en la situación en el Golfo, eso sin la menor duda. Por lo tanto, mientras estemos donde estamos, Norteamérica lo va a hacer mejor. Y si las cosas mejoran en el Golfo Pérsico, quien probablemente lo haga mejor, por lo menos temporalmente, será Europa. ¿Tecnológicas cuáles? ¿Dónde? ¿No son demasiado caras ya? En el mercado está habiendo una especie de trade, como dicen los ingleses, de operación entre quien paga los cheques y quien los recibe. Entonces, lo que ha estado funcionando de cine hasta ahora son quienes los reciben, que son las empresas de semiconductores que cobran de quien quiere fabricar centros de datos. Y ahora parece que estamos viendo como que esto, bueno, de hecho, están cayendo con bastante fuerza, aunque han subido una barbaridad, y parece que está cambiando el mercado hacia otros sectores más industriales, más pequeñas compañías, menos semiconductores y otro tipo de tecnológicas. Esa sería un poco la situación actual. Pues socio fundador de Next Step Finance, Víctor Álvaro González, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Salud. Hoy, el día en que hemos leído este nuevo escenario de peajes en el estrecho de Hormuz. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.